Hola, ¿cómo están? Tengan todos y todas muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Una semana que, como en realidad hace varios meses, quizá años, no nos da respiro, sobre todo en materia económica. En el día de ayer el Congreso, específicamente la Cámara de Diputados, le dio un espaldarazo a la ley Bases que el gobierno tenía como andamiaje principal para su gestión. Una norma que tiene muchísimos artículos, que incluye una reforma laboral, que también incluye blanqueo a aquellos capitales fugados por las empresas en maniobra claramente ilícita y que como conjunto no pareciera tener una mejora concreta, directa, para el conjunto de los trabajadores. Digo, no hay ninguna de las normas que afecte directamente a una mejoría, a un bienestar de los trabajadores. El gobierno confía en que, de sancionada esta ley en el Senado, se trasunte en una mejoría, en un bienestar para la mayoría de la población. Esto, claro, resta ver si quedará como expresión de buena voluntad o se convertirá en una certeza. En el Senado, la oposición tiene dificultades para rechazar la ley, pero no son tantas dificultades como las tenía en la Cámara Baja. En el Senado los números son más cortitos y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa con la tensión política allí. Una tensión política que va a tener seguramente como reflejo lo que pasó en la marcha universitaria de la semana pasada y también con la movilización del Día del Trabajo y seguramente con el reflejo de lo que va a ser el paro de la CGT y las dos centrales estatales el día 9. Todo se conformará en un escenario que el gobierno deberá leer y también la oposición. Nosotros, además de todo esto, vamos a charlar, después de compartir con ustedes nuestros anunciantes, de una buena noticia para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y tiene que ver con préstamos hipotecarios, una práctica que parecía muy lejana y allá en el tiempo que la geografía porteña parece recuperar. No se vayan, hablamos después de compartir con nuestros anunciantes y comienza el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Bueno, y lo que le habíamos dicho, charlando un poco de lo que es la actualidad nacional, pero también metiéndonos en un tema que quienes superamos los 45, 50 años, sabemos bien que es muy sensible, que es algo que nosotros hemos o vivido o escuchado de generaciones anteriores y que también sabemos los que tenemos hijos que mirando hacia adelante a veces se vuelve una utopía. Estamos hablando de los préstamos hipotecarios. Recibimos por eso a Gastón Rossi, que es director del Banco Ciudad. Hola Gastón, ¿cómo va? ¿Qué tal, Diego? Gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Y te trajimos porque el Banco Ciudad viene a romper esto, ¿no? Decía Fideo Di María, rompí la pared. Bueno, ustedes también están rompiendo la pared con una tradición de hace muchos años que era algo normal en la Argentina, que es decir, che,
me pide un préstamo hipotecario. Después se volvió prohibitivo primero y después imposible después. Ahora ustedes lo reflotan. Primero te quiero preguntar, antes de las consideraciones técnicas, ¿por qué toman esta decisión? Porque, bueno, hay distintos factores. El primero es que el banco, como mencionabas, tiene una larga tradición en materia de préstamos hipotecarios. De hecho, cualquier indicador que vos tomás, el banco es el 7º, 8º banco del país, pero en términos de hipotecas somos el 3er banco del país, solo por detrás del Nación y el Provincia, y aún cuando nuestra área geográfica está muy concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires. Y después entiendo que fue una conjunción de distintos factores. El primero tiene que ver con un cambio en las expectativas inflacionarias. Después del salto del 25% de inflación en diciembre y la incertidumbre inicial y cierto corrimiento del dólar, lo que empezó a observarse es un sendero, digamos, si bien todavía se mantienen niveles altos, porque estamos todavía en 2 dígitos de inflación, habrá que ver abril, que parece que va a estar después de varios meses de vuelta en un dígito, sí. Pero lo más importante es que la expectativa hacia adelante es de desaceleración inflacionaria. Y esto va en paralelo con un escenario en el cual el dólar está relativamente estable, porque si uno se compara contra diciembre, el tipo de cambio era 1.000 pesos por dólar en aquel momento, es muy parecido hoy, sí. Y en el transcurso los salarios formales se incrementaron alrededor de un 40%, es decir, puesto en otros términos, para no hacerlo complejo, el poder de compra del salario medido en metros cuadrados de viviendas mejoró. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la posibilidad de con tu salario acceder a un préstamo hipotecario que te permita comprar una casa un inmueble más o menos parecido al que hoy estás alquilando, esa brecha que en noviembre, diciembre era muy amplia, se ha achicado. Obviamente todavía queda un camino por recorrer. En el 2000 el último boom del préstamo hipotecario fue en los años fines del 2016, 2017 y 2018, el sistema financiero dio 120.000 préstamos hipotecarios, de los cuales el 85% los dimos los bancos públicos, el Nación, el Provincia y nosotros, el Ciudad. Entonces diría que es una conjunción de distintos factores, un conocimiento previo de lo que implica toda la operatoria del préstamo hipotecario, porque es complejo todo el proceso de análisis de carpeta, de instrumentación, y un contexto macro que aún con las dificultades que viene atravesando, permite al menos plantear un escenario de menor incertidumbre, de algo de certidumbre con respecto a la desaceleración hacia adelante. Ahora vamos a ir a lo técnico, pero la última pregunta genérica es, vos decís, vimos que la inflación está bajando, vimos que el dólar está quieto. Yo como posible tomador de préstamo te digo, che, está bien, yo también lo veo. Pero si no pasa... Bueno, en todo caso, la cuenta que hay que hacer, digo, para una persona... ¿O hasta cuándo también? Las dos preguntas valen. Y cuál es, digamos, analizar las dos alternativas. Nosotros habíamos construido en el banco un ejercicio. La particularidad que teníamos en el año 2017 era que si vos tomabas un préstamo promedio de los que otorgamos y te fijabas cuál era el alquiler para ese mismo inmueble, eran iguales. Bien. Entonces, la primera pregunta que habría que hacer hoy para decir, ¿fue una buena decisión endeudarte en Hugo en el 2017? Y la verdad que si vos analizás la evolución de la cuota de ese préstamo y del alquiler de ese, en términos promedio, fue una buena decisión. Hoy la cuota del alquiler es un 20% inferior. Perdón, la cuota del préstamo es un 20% inferior. Te salió hasta incluso un poquito más barato. Con la diferencia de que sos propietario. Entonces, obviamente, predecir el futuro siempre es complejo y en Argentina es una profesión de alto riesgo, pero cuando vos ves que el nivel, obviamente, se tienen que dar ciertas condiciones en términos del tomador del préstamo, de una percepción de estabilidad en los ingresos, a eso en el trabajo. Vayamos a lo técnico puro y duro. Hoy, lo primero es, porque mucha gente pregunta, ¿la persona que toma el préstamo tiene que tener residencia en Cava? No necesariamente. La línea está pensada para todas, digamos, las zonas geográficas donde el Banco Ciudad tenga actividad. Bien. Si bien, obviamente, estamos focalizados en lo que es Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en los últimos años el banco ha abierto sucursales en Río Cuarto, en Córdoba, en Mendoza, en Salta, en Tucumán. Es decir, en todas las zonas de área de influencia aplica el préstamo y no es necesario ser residente para nada en la Ciudad de Buenos Aires. La única particularidad
ahora vamos a las No, precisiones, dale, pero dale. para mencionarlo en términos genéricos, en el área específica de lo que llamamos el microcentro ampliado, que es básicamente muy amplio, desde Paseo Colón y Alem hasta Entre Ríos y Callao, y desde Santa Fe hasta San Juan, hay un diferencial de tasa. Es decir, la tasa de interés, el banco la subsidia, teniendo en cuenta que para el gobierno de la ciudad es estratégico. Es más ventajoso. Exactamente, con una baja en la cuota inicial significativa. Está claro, es una decisión estratégica de querer poblar o jerarquizar una zona que no, sobre todo de Rivadavia para el sur, no siempre está o estuvo en las mejores condiciones. Eso por un lado, y después tenés el efecto pospandemia, que muchas claro. empresas han reducido Han decidido metros irse, cuadrados, claro. han decidido irse, entonces Sí. hoy te sobran inmuebles y ha disminuido sensiblemente la circulación de gente. Caminar por el microcentro es una clara muestra de eso. Y sí, especialmente en horas nocturnas, y la verdad que si vos lo pensás, es habitual gente de distintas zonas que viene a estudiar a Buenos Aires, entonces el Ahí tenés microcentro una buena tiene chance. buena conectividad, puede tener toda la línea de colectivos, todos los subtes, tenés mucha oferta universitaria, mucha oferta cultural, es decir, la idea es generar ese, digamos, refuncionalizar el microcentro con un foco distinto, que antes estaba muy orientado a oficinas, rebalancearlo con más presencia. Está claro. ¿Qué ingreso mínimo por grupo familiar tiene que tener una persona aspirante al crédito? A ver, no hay tal cosa como ingreso mínimo, podemos poner un préstamo, digamos, representativo Sí. y en base a eso hacer las cuentas. A ver. Para ponerlo en contexto, el monto máximo de la línea son 250 millones de pesos, Bien. el plazo máximo son 20 años. Ajá. Yendo a un préstamo, digamos, que uno cree que puede ser representativo de 70 millones de pesos, que al tipo de cambio actual son más o menos 70.000 dólares, ese préstamo, el que tiene las condiciones generales, no el del microcentro, tiene una cuota de 580.000 pesos. Perdón, 480.000 pesos. ¿Cuál es la particularidad? Que la cuota no puede exceder, digamos, la relación que se llama cuota-ingreso no puede exceder el 25%. Para decirlo rápido... Tiene que tener un ingreso de 2 millones. Exactamente, un poquito menos, 2.900.000. Pero grupo familiar. Grupo familiar, pueden sumar ingresos perfectamente. ¿Tienen que ser en blanco los ingresos? ¿Puede ser monotributo? A ver, la línea está pensada para empleados en relación de dependencia, Bien. que tienen que traer su cuenta al sueldo. Pero hasta un 25% del ingreso que se va a computar... De los 2 millones, ponele. Exactamente, es decir, 500.000 pueden surgir de monotributo o de responsable inscrito si tiene alguna actividad paralela al empleo en relación de dependencia. Bien. La pregunta, ¿es un matrimonio? Uno está en relación de dependencia, Y el otro no. Se computa la parte de relación de dependencia y por el remanente ese 25% que es el tope de lo que se computa. ¿Y los intereses? Los intereses ajustan en función de la UVA, digamos, es UVA más una tasa que está fija durante toda la vigencia del préstamo, que para el contexto general es 5,5%. Y en el caso particular del perímetro del microcentro ampliado es 2 puntos porcentuales menos, es de 3,5% anual. O sea, UVA más 5 o UVA más 3. UVA más 5,5 o UVA más 3,5. Bien. ¿Estos préstamos son para compra de vivienda o también pueden ser para refacciones? Es para compra, no solo vivienda única, sino que puede ser segunda vivienda. Esta era la otra pregunta que te iba a hacer. O sea, si vos ya sos propietario de una vivienda, podés adquirir otra. Exactamente. Y incluye también los destinos de refacción y de ampliación. Bien. ¿El banco pide algún tipo de...? Porque yo entiendo que, lógicamente, va de suyo cuando es una compra, pide la escritura, pero para temas de refacción o de ampliación, ¿pide alguna contraparte de algún, calculo, un presupuesto de arquitecto? Tiene que presentarse exactamente por un planos. arquitecto que esté registrado, digamos, cuál es no puede exceder el 50% del valor de tasación. Hay algunos aspectos técnicos, pero en general una ampliación, una refacción, siempre no es algo, digamos, nuclear, sino que es algo... Digamos, ¿Y hay un mínimo para esa...? No, los plazos son 10, 15, 20 años. O sea, el máximo es 20. Correcto. Si te sentís con capacidad de cancelar. ¿Y tiene cancelación anticipada? Sí, podés, de hecho... ¿Con alguna penalidad? Sí, es ínfima, creo que es el 3%, si no me equivoco. Pero es la del sistema. Si es parcial, si es total,
pasado creo que son un cuarto del total del préstamo, está bonificado. Y de hecho, en las líneas vigentes, en los últimos meses ha habido cancelaciones, especialmente en noviembre, diciembre, cuando el dólar pegó el salto y los precios todavía no se habían acomodado, aquellos que tenían dólares exactamente han precancelado. ¿Y el banco les pide que ese inmueble tenga alguna utilidad particular? Quiero decir, ¿puede estar sujeto a alquiler? Sí, la particularidad es algo técnico y ahí entran más los contadores, pero tiene que ser destinado a vivienda permanente claro, no alquiler temporario. Para que el préstamo y los intereses no paguen IVA. Entonces, si fuera una segunda vivienda, que es una casa de fin de semana, por decir algo, la particularidad que tiene es que ahí sí pagaría IVA sobre los intereses. La verdad que son casos muy específicos, muy no es la norma, pero esa es la distinción. Puede. Sí. Yo tenía recuerdo de otros préstamos que te decían, bueno, pero tenés que vivir vos, ¿no? Claro, correcto. Por eso preguntaba. Y te hago otra consulta. ¿Cuánto tarda desde que... esta es la pregunta más difícil, ¿no? Es como... ¿Cuándo tengo la plata? Y claro, desde que yo cruzo la sucursal, entiendo que ya tengo mi cuenta sueldo ya en el banco. Una vez yo tengo la cuenta sueldo en el banco y cruzo la sucursal, hasta que me dicen, no te voy a decir la plata, pero hasta que me dicen, dale o mira, no se puede. ¿Cuánto tiempo tarda? A ver, tenés distintos hitos en lo que es el proceso de un desembolso, porque primero tenés la precalificación, que es básicamente decir, estos son mis ingresos. Lo que se pide es muy sencillo, traes los últimos 3 recibos de sueldo, claro, fotocopia del DNI y últimos extractos de consumos en tarjetas de crédito. Eso es lo único que pide el banco. En base a eso es una precalificación. Esa precalificación, que tiene una vigencia de 60 días, le permite a la persona buscar un inmueble que esté en base a su presupuesto. Reserva, claro. Una vez que identifica la propiedad, tiene que pedir la escritura. Con esa escritura viene al banco, es decir, es el último hito que ya está precalificado, sabemos que el monto le da, nos traen la escritura, que tenemos que analizarla, que sea, digamos, que esté libre de gravamen. A partir de ahí te diría que son entre 3 y 4 semanas deberías estar, que todo el proceso que incluye la revisión del título, la tasación, turno con el escribano y la escritura, deberían transcurrir entre 3 y 4 semanas desde este momento, desde la entrega de la escritura y habiendo hecho el proceso previo. Bien, y la última sobre este procedimiento es, estos gastos de escribano, ¿se sabe cuántos son o son los habituales de tasa? Son habituales, entiendo que tienen un tope, entiendo que es el 1% del valor del inmueble. Entiendo que ese es el tope. Bien, pero digo, va en el camino de lo habitual, ¿no? Correcto, no hay nada, digamos, es todo absolutamente transparente. El banco ha tenido toda una tradición en materia de préstamos hipotecarios. De hecho, la irregularidad, es decir, el porcentaje de gente que no paga en tiempo y forma los préstamos es bajísimo en el sistema. Eso ocurre en general, ¿no? Bueno, en los hipotecarios es una línea, obviamente, la gente muchas veces restringe otro tipo de consumo con tal de preservar, pero incluso si lo comparás con otros países de la región, como puede ser Chile o Colombia, que tienen macroeconomías mucho más estables que la nuestra, la irregularidad de los préstamos hipotecarios es más elevada, está entre el 2,5% y el 3%. Es decir, la verdad que, porque esto muchas veces se plantea, bueno, pero endeudarse en UVA en una economía como la Argentina inflacionaria, yo planteo esto, la inflación la sufren no solo los tomadores de préstamos UVA, sino los que alquilan, porque el alquiler también le aumenta y probablemente de la misma forma que se incrementó la cuota, se incrementó el alquiler. Entonces, desde ese lado, la evidencia, la verdad que si uno se para en 2017 y piensa todos, digamos, los distintos avatares macroeconómicos que sufrió la economía argentina, caída de la actividad económica, altísima inflación, salto del tipo de cambio en sucesivas rondas, pandemia, y el nivel de irregularidad es bajísimo, con lo cual desde ese lado, a nivel riesgo crediticio de los bancos, estamos cómodos para prestar a largo plazo en una línea con estas características. Sí, como siempre pensamos, uno ve todo este panorama, este camino que vos decís, y podría ser peor, ¿no es cierto? Y en Argentina siempre puede ser peor, esperemos que sea mejor a futuro, ¿no? ¿Hay algún tipo de cupo? ¿Hay algún, yo no quiero decir apuro, pero digamos, ¿esto tiene un límite? La verdad, el banco y el sistema financiero en general, si algo le sobran son pesos, porque en los últimos años, por distintas razones, en buena medida
la aceleración inflacionaria, la incertidumbre macroeconómica, la caída de la actividad, hace que el sector privado sea muy reticente a tomar créditos, con lo cual todos los depósitos que el sistema fue captando a lo largo del tiempo, en buena medida, en el pasado se habían canalizado distintos instrumentos, digamos, financieros, como podían ser las LELIQs del Banco Central o los instrumentos de deuda del Tesoro Nacional. Ante el cambio de contexto, digamos, en términos de superávit financiero, digamos, baja de tasas de interés que viene llevando a cabo el Banco Central, obviamente para los bancos es una alternativa y tenemos un interés especial en volver, entre comillas, a trabajar de bancos, que es volver a prestar al sector privado y en el caso particular de un banco público, de ir a 20 años y de facilitar para aquellas personas que están en condiciones que puedan cumplir el sueño de la casa propia. Vos comenzaste dando condiciones macroeconómicas como, bueno, estimulantes de estos préstamos hipotecarios. Esas condiciones, si se repiten, ¿se podrían extender a ciertas mejoras, ciertas flexibilidades en otro tipo de préstamos que dan los bancos? Pienso yo en los prendarios, en los personales, o ahí todavía siguen, no digo los problemas, digo las tasas un poquito más altas. A ver, creo que hay distintos factores. En primer lugar, tiene que ver con la demanda. Entonces, a nivel de préstamos personales, vos te endeudás o porque tenés una necesidad de un gasto, sí, o porque crees que tu ingreso va a aumentar en el futuro, entonces querés adelantar consumo. Ahora, si vos tenés incertidumbre con respecto a tu empleo, tu ingreso futuro, naturalmente es que la demanda se retraiga. Eso en el mundo, si se quiere, más de individuos. De hecho, las ventas de bienes durables se han desplomado en los últimos meses, con lo cual desde ese lado creo que tiene que ver más con un tema de demanda y no tanto de tasa de interés. Y en el caso de las empresas, por distintos mecanismos que ha instrumentado el Banco Central, es una cuestión técnica, pero se llama franquicias, que lo que le permite a los bancos es cobrar tasas, digamos, mucho más bajas. Hoy el rango de tasas para empresas, de los que son micro y pequeñas y medianas empresas, está en el rango del 40-45%, que es tasas anuales, ¿no? Muy por debajo de cualquier expectativa de inflación. Y recién ahora te diría que empieza a haber cierto movimiento de la demanda. Nosotros lo que vemos es, obviamente, muchas empresas muy activas en dólares, en la medida que se avisó un escenario de relativa estabilidad cambiaria. Las empresas deciden financiarse en dólares porque obviamente las tasas son mucho más bajas. Y empieza el mercado en pesos para empresas, empieza a moverse a partir de estos incentivos que ha venido dando el Banco Central. Pero creo que la verdad que cuando vos comparás lo que se llama la penetración del sistema financiero en Argentina, actualmente representa 6 puntos del PBI, 7 puntos del PBI. En Brasil representa el 30, en Chile representa el 80. Es decir, el sistema financiero tiene un potencial de crecimiento enorme que requiere básicamente baja inflación y algo de estabilidad macroeconómica, y que, bueno, en la medida que podamos hilvanar una secuencia de sucesivos años con un poco más de estabilidad, el potencial de crecimiento creo que es enorme. La última, y ya acaso la más práctica de todas, en presencia de sucursal, por supuesto, pero se puede hacer vía página web, vía telefónica, por lo menos el primer paso. A ver, uno de los, dentro de toda la tragedia que significó la pandemia, un efecto colateral positivo es que la gente se habituó mucho más a interactuar de forma remota. Entonces, obviamente pueden acercarse a la sucursal, tenemos un sistema de turnos que entrando a la página, eso permite que tengan atención preferencial, pero lo que los invitamos es a que entren a la página web del banco, www.bancociudad.com.ar, les va a aparecer un formulario muy sencillo con muy pocos datos personales y en el lapso de 24 horas hábiles, desde la sucursal más cercana al domicilio que tiene la persona o del trabajo, dependiendo que haya elegido, la contactan para pedirle la documentación inicial, que la puede enviar también de forma remota. La idea es que el cliente hacérsela la más fácil posible, que tenga que interactuar la menor cantidad de veces en las sucursales. No obstante, la gente que todavía quiere tocar un humano y tener una charla al viejo estilo, exactamente, puede tenerla, y tenemos unas 70 sucursales muy dispuestas a atenderlos. Gastón, muchas gracias. Al contrario, Diego. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Bueno, ya lo saben,
queda esto grabado, lo pueden volver a ver si necesitan alguna duda, se pueden meter en la página del Banco Ciudad también para reforzar todas las cuestiones que les quedaron pendientes. Y bueno, una oportunidad que se abre, esperemos que como otras grandes oportunidades que se abran para cada vez más amplios sectores de la población. Será, si todo sale bien, hasta la semana que viene. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.